¿Y si te dijera que uno de los países más duros de la historia logró crear hombres fuertes, musculosos y resistentes, sin suplementos caros, sin proteínas importadas y sin gastar fortunas? Mientras el resto del mundo perseguía dietas modernas, los soviéticos sobrevivían con alimentos baratos que hoy casi nadie valora, pero que en silencio ayudaban a construir músculo, mantener la energía y apoyar naturalmente la testosterona. Y lo más loco es esto. Probablemente muchos de esos alimentos están hoy mismo en el supermercado más cercano a tu casa, y cuestan menos que una comida rápida. En este video, vas a descubrir los 4 alimentos baratos que los soviéticos consumían constantemente para desarrollar cuerpos fuertes incluso en tiempos de escasez. Y por qué la ciencia moderna confirma que realmente funcionan. Y quédate hasta el final, porque también voy a mostrarte cómo combinaban estos alimentos durante todo el día para crear una dieta simple, poderosa y extremadamente económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética atravesó uno de los periodos más difíciles de su historia. Había escasez, racionamiento, y millones de personas dependían del gobierno simplemente para conseguir pan. Pero incluso en medio de esa situación, había ciertos alimentos que nunca desaparecían de la mesa. No eran considerados superalimentos, no tenían marketing, no venían en envases llamativos, y nadie los vendía como secretos para ganar músculo. Sin embargo, con el tiempo, la ciencia empezó a descubrir algo sorprendente. Muchos de esos alimentos eran increíblemente ricos en proteínas, minerales, grasas saludables y nutrientes esenciales relacionados con el crecimiento muscular y la producción hormonal. Y hoy vamos a ver exactamente cuáles eran. El primero es uno de los alimentos más subestimados del planeta, el trigo sarraceno, también conocido como buckwheat. En la Unión Soviética era considerado comida de campesinos. Era barato, llenaba muchísimo, y estaba disponible prácticamente en cualquier lugar. Los trabajadores soviéticos lo consumían en desayunos, sopas y acompañamientos casi todos los días. A simple vista no parece impresionante, pero cuando analizas lo que contiene, cambia completamente la historia. Porque el trigo sarraceno es una proteína completa. Eso significa que contiene los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para reparar y construir músculo. La mayoría de los cereales comunes no tienen este perfil completo. Pero el trigo sarraceno sí. Y hay algo todavía más interesante. Es particularmente rico en arginina, un aminoácido relacionado con la circulación sanguínea y con procesos que participan en la síntesis muscular. Tu cuerpo tiene mecanismos biológicos que funcionan como interruptores para activar el crecimiento muscular después del entrenamiento. Y una buena alimentación rica en aminoácidos ayuda a estimular esos procesos de recuperación. Además, el trigo sarraceno tiene otra gran ventaja. Proporciona energía estable. A diferencia de alimentos ultraprocesados que generan picos y caídas rápidas de energía, este alimento libera carbohidratos de forma más gradual. Eso significa más saciedad, mejor rendimiento y menos ansiedad por comida. Por eso era perfecto para jornadas largas y físicamente exigentes. Y aunque no sea un alimento mágico, sí puede convertirse en una excelente base nutricional para cualquier persona que quiera ganar músculo sin gastar una fortuna. Hoy todavía sigue siendo relativamente económico en muchos países. Y honestamente, es muchísimo más nutritivo de lo que la mayoría imagina. Los huevos eran otro alimento fundamental en la dieta soviética. Los hervían, los freían, los mezclaban con pan, con gachas, con sopas. Literalmente estaban en todas partes. Y había una razón muy simple. Eran baratos, fáciles de conseguir y extremadamente nutritivos. Pero hoy sabemos algo aún más importante. Los huevos son una de las mejores fuentes naturales de nutrientes relacionados con la construcción muscular, especialmente cuando consumes el huevo entero. Y sí, eso incluye la yema. Durante años mucha gente evitó la yema por miedo al colesterol, pero la realidad es que el colesterol también cumple funciones importantes en el cuerpo, incluyendo procesos relacionados con la producción hormonal. Además, la yema contiene vitaminas, minerales y grasas saludables que no están presentes en la clara. Y cuando hablamos de ganar músculo, el huevo completo suele ser mucho más interesante nutricionalmente que solo consumir claras aisladas. Los huevos también son ricos en proteínas de alta calidad. Eso significa que contienen aminoácidos altamente utilizables por el cuerpo para reparar fibras musculares después del entrenamiento. Y aquí hay algo importante que muchas personas olvidan. Construir músculo no depende únicamente del gimnasio. Depende también de darle al cuerpo los materiales necesarios para recuperarse, y los huevos son básicamente uno de los alimentos más eficientes para eso. Pero además de músculo,
También ayudan muchísimo con la saciedad. Por eso, muchísima gente nota menos hambre cuando desayuna huevos comparado con desayunos ultraprocesados llenos de azúcar. Los soviéticos tal vez no conocían toda la ciencia moderna detrás de esto, pero sí entendían algo simple. Los huevos funcionaban. Te daban energía, te mantenían lleno, y ayudaban a sostener trabajos físicamente duros. Y todavía hoy, siguen siendo uno de los alimentos más completos y económicos del mundo. Ahora, hay algo muy importante que debemos aclarar. Los soviéticos no solo comían estos alimentos porque fueran saludables, también controlaban muchísimo las cantidades y la estructura de las comidas. Cada alimento tenía un propósito. Nada era completamente al azar. Y eso es algo que mucha gente hoy ignora, porque puedes comer saludable y aún así no avanzar. Puedes entrenar fuerte, hacer cardio, comprar proteína y aún así no ver resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema no es la motivación. Es que las personas no tienen idea de cuánto están realmente consumiendo. Subestiman calorías, sobreestiman proteínas y terminan comiendo mucho más o mucho menos de lo que creen. Por eso la consistencia es mucho más importante que buscar alimentos milagrosos. No necesitas una dieta perfecta, necesitas una dieta que puedas sostener. El tercer alimento era uno que mucha gente hoy probablemente evitaría: el arenque. Especialmente el arenque enlatado. En los últimos años de la Unión Soviética, los supermercados muchas veces estaban llenos de pescado enlatado porque era una de las pocas proteínas accesibles para la población. Y aunque no fuera el alimento más delicioso del mundo, nutricionalmente era extremadamente poderoso. Primero, porque es rico en proteínas, pero además, porque contiene grasas omega 3. Y estas grasas cumplen funciones importantísimas en el cuerpo. Participan en la salud cardiovascular, en las articulaciones, en procesos antiinflamatorios, y también en el funcionamiento hormonal. Pero aquí viene una de las partes más interesantes. El arenque es increíblemente rico en vitamina D, y hoy sabemos que niveles adecuados de vitamina D están asociados con mejor salud general y mejor funcionamiento hormonal. De hecho, muchísimas personas tienen niveles bajos de vitamina D sin siquiera darse cuenta, especialmente quienes pasan poco tiempo al sol. Y aunque obviamente el pescado no reemplaza una buena exposición solar ni hábitos saludables, sí puede ayudar muchísimo a mejorar la calidad nutricional de una dieta. Además, comparado con otros pescados, el arenque suele ser mucho más barato. Y aún así, contiene una enorme cantidad de nutrientes. Por eso era tan valioso en épocas difíciles. Era accesible, duraba bastante tiempo almacenado, y aportaba proteínas y grasas saludables cuando otras opciones eran imposibles de conseguir. Hoy probablemente no sea el pescado más popular en redes sociales, pero nutricionalmente sigue siendo una excelente opción. El cuarto alimento era el queso cottage. En Rusia era conocido como tuborog, y lo consumían desde niños. Era barato, fácil de preparar y muy saciante. Pero lo interesante aparece cuando miramos el tipo de proteína que contiene. Porque el queso cottage es extremadamente rico en caseína, y la caseína es una proteína de digestión lenta. A diferencia del suero de leche, que se absorbe rápidamente, la caseína libera aminoácidos de forma gradual durante varias horas. Por eso mucha gente la consume antes de dormir. Mientras duermes, tu cuerpo sigue realizando procesos de recuperación muscular, y tener una fuente lenta de proteína puede ayudar a mantener aminoácidos disponibles durante más tiempo. Los soviéticos probablemente no conocían todos esos detalles científicos. Simplemente sabían que este alimento llenaba muchísimo, y era muy práctico para la noche. Pero hoy entendemos que realmente tenía mucho sentido. Además, el queso cottage aporta una gran cantidad de proteína por porción, y cuando intentas ganar músculo o mantener masa muscular con la edad, aumentar la proteína suele ser algo fundamental. También es un alimento extremadamente versátil. Puedes consumirlo solo, con frutas, con avena, con pan integral, o incluso usarlo en recetas saladas. Y nuevamente aparece el mismo patrón. Alimentos simples, baratos, muy nutritivos y fáciles de conseguir. Ahora viene la parte más interesante, porque los soviéticos no consumían estos alimentos por separado. Tenían una estructura bastante organizada durante el día. Y aunque obviamente no todo el mundo comía exactamente igual, había ciertos patrones muy comunes. El desayuno era fuerte, muy fuerte, porque muchas veces no sabían cómo sería el resto del día. Podía incluir trigo sarraceno, huevos, pan negro, té y café con leche. Y eso les daba una combinación bastante poderosa: proteínas, carbohidratos complejos, grasas y energía sostenida. El almuerzo muchas veces incluía sopas, carne o pescado, papas o cereales y verduras fermentadas.
Durante la tarde, era común consumir kéfir, una bebida fermentada rica en probióticos, y la cena normalmente era más simple: pescado, sopa, pan, trigo sarraceno y queso cottage antes de dormir. Cuando miras todo el día completo, entiendes algo importante: no era una dieta perfecta, pero sí era una dieta basada en alimentos reales, con buena cantidad de proteínas, grasas saludables y muchísimos nutrientes. La verdadera lección de los soviéticos no es que exista un alimento mágico. La lección real es otra. Construyeron cuerpos fuertes usando consistencia, simplicidad y alimentos básicos. Hoy vivimos rodeados de suplementos, marketing y productos que prometen resultados instantáneos. Pero muchas veces, las bases siguen siendo exactamente las mismas: dormir bien, entrenar consistentemente, consumir suficiente proteína, comer alimentos reales y sostenerlo durante meses y años. Eso es lo que realmente cambia un cuerpo, no una pastilla mágica. Y lo más increíble es que muchas personas gastan fortunas intentando encontrar el secreto, cuando probablemente podrían mejorar muchísimo simplemente mejorando lo básico. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo, porque en este canal vas a encontrar más contenido sobre nutrición, salud, músculo, envejecimiento y hábitos simples que realmente funcionan. Y comenta abajo cuál de estos alimentos ya consumes, o cuál jamás te atreverías a probar. Porque honestamente, después de escuchar todo esto, capaz el arenque ya no se ve tan mal. Nos vemos en el próximo video.